Ya llega Eduardo Sartelli. Ya está con nosotros. Señor Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿no? ¿Cómo andás? Bien, todo muy bien. Aquí agarrando la Sartelli por el mango, como es habitual los lunes, y con una audiencia que estaba ahí como impaciente. Son tremendos. Un minuto, se corre, se cambia y la gente, bueno, se pone como loca. La gente está muy impaciente porque espera noticias, pero no hay noticias. Lamento decirle que no tengo nada bueno para indicarles, digamos. Pero la pucha. La cuestión aquí es preguntarse cómo va el mundo, ya que ya estamos un poco cansados de hablar de la Argentina y las vacunas, ¿no? La verdad que está bueno la idea de observar un poco lo que pasa en el resto, al menos de Latinoamérica. No sé si vos tenés una descripción o por lo menos para dónde avanzar con este ida y vuelta. Mira, por empezar hay una cuestión, digamos, si vos querés, de panorama general y después podemos ir viendo región por región, incluso algunos países. Dale. Pero acá hay una discusión que es la siguiente: ¿cómo es la salida de la pandemia? Eso es lo que se está pensando hoy, ¿sí? O sea, más allá de los gurúes que tiran cualquier cosa, tipo Bill Gates, ¿no? Que cada vez se parece más a Carreo, ¿no? Viste que Carreo decía, en junio cambia todo. Bueno, Bill Gates está anunciando que el fin de la pandemia en el mundo va a ser más o menos para el fin del 2022. Ajá. Si uno recorre las noticias de lo que está pasando en torno a la vacunación, que por ahora, y digo por ahora, crucemos los dedos, por ahora, digamos, parece ser el arma más efectiva contra el coronavirus. Sí. Digo por ahora porque un problema es la India, otro problema es Brasil. Ajá. Y no se sabe nada de África. Digamos, en África hay una población, si vos ves a nivel mundial, más o menos América del Norte, Estados Unidos anda por el 40% de la población vacunada, con una o dos dosis. El promedio europeo es 27, por ahí anda. El promedio de América de América del Sur es más o menos 16%, un poquito menos. Menos todavía, 12. El promedio de África es 1,2. ¿Qué está pasando en África? ¿Sí? Eso es una buena incógnita. La segunda cuestión es, ¿por qué hay tan pocos casos en China? Viste que China tiene 10 casos por día, 20... O sea, es un nivel completamente ridículo. Sí, prácticamente nada. Pero esto casi, cuando empezamos a compararlo, creo yo, desde mediados del año pasado, ya estábamos en esos números. Parecía sí. ilógico lo que se movilizaran al menos los chinos por este virus. No solamente parece ilógico, habida cuenta del escenario mundial, sino que además parece más ilógico porque en principio la vacunación china, igual que la vacunación en Rusia, viene muy lento, muy lento. Igual que en otros países de Asia, como Japón, por ejemplo, que viene muy lento. Japón ha tenido, como todas las islas, la ventaja de que es más fácil controlar la transición internacional. O sea, si vos en Nueva Zelanda tomás la medida de, bueno, hay 15 días de cuarentena y no entra ni sale nadie, es una cosa relativamente fácil de establecer, primero porque Nueva Zelanda queda allá donde termina el mundo, y por otro lado tiene muy poco contacto fuera del elemento aéreo o marítimo, o sea, eso lo controlás. Las islas han tenido muchas facilidades por ese tema para controlar la situación. Además, en Japón ha habido algunos desastres vacunatorios en los años 50, con lo cual la población japonesa está muy vacunada, valga la redundancia, a todo nivel. La imagen. Claro, por este asunto de guarda con lo que te pones, ¿no? Pero lo que sorprende es China, es que sin una vacunación masiva parece tener todo muy bajo control. Es sospechoso. No obstante, hoy el problema es la India y Brasil.
Ujú. ¿Por qué? Porque no es solamente el problema para ellos hoy, sino el problema para el mundo en el futuro. Y otra vez está la incógnita de África, que está pasando ahí. Sí. ¿Por qué? Porque finalmente que las vacunas funcionen depende de que haya vacunas. Y que haya vacunas que se las pueda fabricar en tiempo y forma. Ya hay más de 1.000 millones de vacunados en el mundo. ¿Te imaginas lo que es el esfuerzo gigantesco que se ha producido en torno a esto? Ahora, ¿esto qué significa? Significa que si a nivel mundial hay algo así como 12% de la población vacunada, por lo menos con una dosis, significa que para que la pandemia pase de largo a nivel mundial, estamos muy, pero muy lejos, pero muy lejos. ¿Y qué significa eso? Significa que el virus tiene por lo menos 6.000 millones de oportunidades de mutación, para que aclaremos un poco lo tanto y decirlo de una manera sencilla. La mutación se produce por errores de copia, es decir, vos tenés una información en el ADN y es como si tuvieras una fotocopia. Vos agarrás el original, sacás una fotocopia y te sale más o menos parecido. Agarrás la fotocopia, sacás una fotocopia y entonces se van produciendo errores. Este es uno de los mecanismos de las mutaciones, ¿no? Uh-huh. Se van produciendo errores. Entonces, cuanto más fotocopias haces, más posibilidad hay que la fotocopia número 540 se parezca muy poco al original. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más posibilidades de transmisión tiene un virus, mayor es su velocidad de mutación. Conclusión, si vos no vacunás a todo el mundo en un plazo razonablemente rápido, es probable que en algún momento tengas una mutación que no encaje con ninguna de estas vacunas, o incluso una mutación que sea, por decirlo así, invacunable. ¿Por qué? Porque le estás dando mucho espacio al virus. Y ahí, por eso te decía, Brasil y la India parecen ser lugares particularmente sensibles, porque el asunto está desbocado, sobre todo en la India. Hoy por hoy el peso de la pandemia está en la India. Y es un país enorme, tan grande como China, en población, que por lo tanto le está dando mucho changüí al virus. Lo mismo pasa en África, donde no sabemos nada, y donde se especulaba con que el hecho de que la población fuera mucho más joven en general que en el resto del mundo, sí. Eso de alguna manera limitaba su alcance. A todo esto entra en las previsiones acerca de cómo saldrá la economía mundial de esto. Hay cierto consenso de que la pandemia ha blanqueado una situación de crisis y la ha de alguna manera salvado. ¿Por qué lado de salvarlo? Por el lado de, como diría nuestro nunca bien ponderado filósofo Mauricio Macri, según una frase nunca verificada, citada por otro filósofo inefable, Alberto Fernández, se mueren los que tienen que morirse. En términos económicos, esto quiere decir liquidación de capital sobrante, es decir, los capitales débiles se mueren, desaparecen, y eso limpia el mercado para aquellos que sobreviven y que, por lo tanto, producida esa limpieza del mercado, van a entrar a trabajar a otra escala, con mejor productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, no quiero ser macabro, pero en sentido estricto, para muchos países, esto es una limpieza de población sobrante. Uh-huh. Es decir, gente que o es desocupada o es vieja y hay que mantenerla, es la principal, digamos, afectada por el virus. Por lo tanto, digamos, los efectos de la pandemia en términos económicos no son necesariamente a mediano y largo plazo tan negativos como parecen a corto plazo, por lo menos para la salud del capital. La salud de la población es otra cosa. Uh-huh. Entonces, hay muchos que están, digamos, viendo ya, eso ya es visible, ¿no? Muy visible, un rebote muy importante. Incluso la Argentina va a rebotar fuerte este año, se calcula que es un 6%. Lo que se explica fácilmente porque en realidad se abre lo que estaba cerrado, es decir, no se trata aquí de una crisis en la cual lo que se rompe por procesos económicos normales, es decir, porque hay un proceso de quiebra generalizada por caída de la tasa de ganancia y ese tipo de cosas. No, acá, digamos, la mayor parte de la gente que ha quebrado, sobre todo los capitales más débiles, quiebran por una decisión voluntaria de cerrar la actividad económica. Uh-huh. Entonces,
la recuperación es relativamente rápida, porque simplemente hay que decir sí, pueden salir a ir al restaurante, al cine, etcétera, etcétera. La pregunta que está dando vueltas por allí es si esto va a ser más que un rebote o si va a ser solo un rebote. Y ahí las opiniones están divididas, es decir, están quienes de derecha o de izquierda, desde el punto de vista burgués o marxista, sostienen que esto es simplemente un rebote y que la economía mundial va a seguir durante la década del 20 más o menos como ahora, ¿sí? Con niveles económicos más altos, pero más o menos como ahora. Y hay otros que están hablando del retorno de los locos años 20, es decir, que la economía mundial va a vivir una expansión como la de los años 20. ¿Sí? Salimos de la Segunda Guerra Mundial, salimos de la pandemia de la fiebre española, que mató millones de personas, y durante una década esto se va a expandir así notablemente. Esos son los escenarios divididos, ¿no? Cuando vos lo ves país por país, vos ves que la situación más o menos calca la situación anterior, lo que vuelve a plantear una serie de problemas, ya no del orden de lo político, sino no de lo económico, sino de lo político. ¿Qué quiero decir con esto? Tenés, parece bastante evidente que la economía china, que es la que menos cayó, en realidad cayó su nivel de crecimiento. Aparentemente no cayó en términos absolutos, es decir, no tuvo números negativos en el 2020. Habría crecido entre el 1 y el 3%, mientras que el resto, el que más ha tenido suerte es el que menos cayó, es decir, menos 1, menos 2, menos 5, o como en Argentina, menos 10, ¿no? Esto, digamos, de alguna manera replica la situación anterior, es decir, China con una capacidad económica superior al resto y el resto, digamos, moviéndose de alguna manera similar. Estados Unidos con un rebote fuerte y con una tendencia de crecimiento que en el mejor de los casos es la mitad del crecimiento chino y en el peor es un tercio. Lo que ha provocado este acercamiento enorme de ambas economías en el sentido de su relación de tamaño. Con Alemania y Europa se espera lo mismo, es decir, un crecimiento relativamente bajo, cercano al 1 al 2%. América Latina, salvo que en esta expansión generalizada que se espera por lo menos para este año y sobre todo para el año que viene, salvo que vuelva a producirse un boom de commodities, la cosa pinta más bien negra, pero porque ya pintaba negra. Acá uno de las novedades de la Argentina, lo que está permitiendo que la Argentina se mantenga a flote al menos con la nariz fuera del agua, es precisamente el aumento del precio de algunos commodities, no de todos, en particular de los granos, de la soja, pero sí, también mucha gente no lo está mirando. Hoy por hoy el mayor ingreso de divisa no se produce por soja, sino por maíz, que ha tenido una producción récord. Buena parte de este crecimiento de la soja y del maíz se explica por digamos, cosechas fallidas en otros lugares. O sea, no parecería formar parte de un ciclo o de un superciclo de expansión de los precios de commodities como en la década ganada, ¿sí? Así que entonces el futuro pinta para América Latina relativamente tan malo como antes de la pandemia. Si esta fuera la perspectiva, la pandemia habría sido simplemente un momento de aceleración de lo que ya teníamos y de consolidación de tendencias. Hay quienes especulan con algo mucho más. Esta segunda versión apuesta a esto que te digo esto nos va a dar una década de crecimiento económico sólido e importante. ¿Cuál de las dos variantes es más probable? Yo no creo que las dos variables sean tan contrapuestas como parece. Yo creo que va a haber un rebote, de hecho lo hay, y creo que el mundo va a recuperar una tasa de crecimiento relativamente sostenible en la década que viene. No necesariamente por un crecimiento sólido,
sino probablemente por un crecimiento muy potente vinculado a mecanismos especulativos, a capital financiero, a deuda y cosas por el estilo. Pero esto es una presunción. Lo que está claro es que el escenario no asoma bien ni para la Argentina ni para América Latina en general, ¿sí? Pero en particular para América Latina. Y para el mundo hay elementos que retardan y que hacen más difícil esa recuperación económica y ese proceso de expansión. Hay un debate en el seno del marxismo que es muy interesante, que tiene que ver con la curva de la tasa de ganancia, para explicarle a los oyentes. Desde los años, desde más o menos la Segunda Guerra Mundial hasta los años casi 80, el marxismo era básicamente historia, literatura y filosofía, o crítica del arte. El marxismo no se dedicaba, como se dedicaba desde el principio del siglo más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial, al análisis económico, lo cual parece un tanto extraño porque suele asociarse al marxismo con la economía. Pero el marxismo de la segunda posguerra es más bien un marxismo con esas características, literario, historiográfico, filosófico. Es la época de Thompson, de Althusser, de gente que se dedica a otra cosa que a la economía. La caída del muro, y sobre todo los años 80, la reacción reaganiana y compañía, llevó al marxismo a una crisis en los términos que venía avanzando, y se desarrolló sobre todo una línea de análisis económico muy potente, pero muy potente, ligado a gente como Ernest Mandel, pero sobre todo una generación de economistas que entonces eran jóvenes, que siguieron la línea mandeliana de vamos a ver la economía, mandeliana, de Paul Matic y de otros, gente como Anwar Shaikh, Guillermo Carchedi, Andrew Kleeman, y sobre todo gente como Duménil y Levy. Hay acá también en Argentina exponentes. Hoy por hoy gente como Roberts muy especializada en este tipo de cuentas muy complejas. ¿Por qué son cuentas muy complejas? Porque hay que calcular la tasa de ganancia del capitalismo mundial a lo largo de 100 años. Es un trabajo arduo, pero muy complejo, muy complejo. El punto, ¿cuál es? Que toda la discusión de esta cuestión era ¿hacia dónde va el mundo? ¿Va hacia una recuperación o va hacia una caída más profunda? Después de años de discusión, yo pienso que toda esta discusión mucho sentido no tiene hoy. ¿Por qué? Porque cuando vos ves el dibujito de la curva, es decir, vos ves en los años 60, donde todo el mundo dice que estábamos, dónde estábamos en los 70, dónde estábamos a fines de los 90 y dónde estamos hoy, más o menos todo el mundo coincide en el dibujito, ¿sí? Hay una caída muy profunda hasta los 80, una recuperación en la época reaganiana hasta el 98 aproximadamente, y de ahí para acá recaídas muy potentes con alguna alza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una crisis persistente, una crisis de muy largo plazo. Y la discusión a veces pasa por ser si la crisis sigue siendo la misma de los 70 o si esta crisis que estamos viviendo ahora empezó en torno al 2008. No tiene mucha importancia esta discusión. Lo que sí tiene importancia es que ya sabemos que este es el escenario. La pregunta es por qué el capital no logra recuperarse a gran escala de la crisis. Y Ernest Mandel, un poco el padre de todo este movimiento, explicaba lo siguiente: para que haya una recuperación capitalista de muy largo plazo, muy sostenida como los años 60, el boom de la posguerra, es necesario, entre otras cosas, una liquidación muy profunda de capital sobrante, un aplastamiento muy grande de la clase obrera y, sobre todo, que algún país defina el liderazgo mundial. Es decir, aquí hace falta varias de estas cosas, pero sobre todo lo que hoy está en primer plano es esta búsqueda del liderazgo mundial, sin el cual la economía mundial difícilmente estalle, es decir, explote en el sentido positivo, si se vaya para arriba violentamente. Y volvamos a ver una época dorada tipo los años 50, 60. La cuestión es entonces, ¿China o Estados Unidos? Y eso nos lleva a cómo la pandemia se mezcla con esta discusión. Se mezcla con las vacunas, se mezcla con el desempeño económico y se mezcla con las diferentes posiciones en torno a qué hacer
sobre todo en Estados Unidos. Fíjate que Estados Unidos ha cambiado de política. La política de Trump, digamos, Trump podría haber dicho lo que se le diera la gana. Podría ser un fascista y todo lo que vos quieras. Pero es el único presidente que no entró en guerra. En un país que normalmente ha vivido en guerra toda su historia. ¿No? El cambio por Biden, que se supone que es un demócrata y por lo tanto una persona... Con respecto a la pandemia, si bien ha sido un negador del COVID, ha blindado a los Estados Unidos con la compra de vacunas anticipadamente. O sea, le dejó a Biden un acumulado de vacunas importantes que había que empezar a inocular. Eso está completamente claro. Sí. Hay una cosa bastante parecida a la de Bolsonaro, donde el discurso va por un lado y lo que se hace o se deja hacer es otra, ¿no? Lo cual es interesante porque Biden, digamos, la vacunación norteamericana está hecha con Biden. Es cierto que Trump, por más que haya hecho contrato y todo lo demás, no tenía esta pasión vacunatoria. No, obvio. Pensá que los Estados Unidos han llegado a vacunar 5 millones de personas por día. Sí, ¿no? Impresionante. Entonces, es una cosa muy impresionante. Y es obvio que les sobran vacunas porque se preocupan por comprarla y además tienen con qué, por supuesto. Y de las buenas, no de cualquiera, ¿no? Entonces, por eso mucha gente supone que el mercado de vacunas va a estar muy aligerado en agosto, ¿no? Cuando los Estados Unidos tengan básicamente vacunado a todo el mundo. De hecho, se está diciendo ahora de que en realidad Estados Unidos no se vacuna más, está bajando un poco el ritmo vacunatorio, porque ya se están llevando por delante a la gente que no quiere vacunarse. O sea, hay un porcentaje de gente de Estados Unidos, como en Francia también, donde hay mucho antivacuna, que hay gente que no quiere vacunarse. Entonces, eso está ralentizando un poco la vacunación. Pero lo que está claro es que en agosto se supone que debiera empezar a sobrarle vacuna por todos lados. Lo cual sería una buena solución para el resto, ¿no? Sigue quedándonos ese agujero negro que es la India, ¿no? Uh-huh. Ahora, como sea, lo que es interesante en toda esta historia es que más o menos para agosto buena parte del mundo, del primer mundo, va a estar liberado económicamente de la pandemia. Y eso significa que se va a poner a prueba para dónde vamos. Que eso ya está actuando, lo ves en la política de Biden, mucho más agresiva en sentido concreto que la de Trump, sobre todo con respecto a China. Es decir, Trump era mucho jarabe de pico, pero Biden, que parece un abuelito simpático y muy amable, cuando habla actúa, no es como el otro. Tiene que ver con una propensión del Partido Demócrata a un imperialismo bastante más agresivo que incluso el de los republicanos. Y vos lo ves, por ejemplo, en situaciones que se están desarrollando hoy día en la Argentina. Es decir, hasta la llegada de Biden, nadie interpelaba a la Argentina con respecto a esto. En cambio, ahora ha comenzado un proceso de interpelación real, es decir, se manda asesores militares, se manda políticos encargados de negocios, se tiene una actitud de la embajada mucho más activa en relación a qué. ¿Con quién estás? ¿Estás con nosotros o con los chinos? Si estás con nosotros es una cosa, si estás con los chinos es otra. Es decir, y eso se está reproduciendo en toda América Latina. Incluso Estados Unidos ha empezado la política, digamos, de la vacuna, la geopolítica de la vacuna, igual que China y que Rusia. Es decir, ahora ya están regalando vacunas, están ofreciéndolas aquí y allá. Hay un senador que propuso regalarle vacunas a la India, de AstraZeneca, que Estados Unidos no va a usar, y a la Argentina, a los países que están en mayor peligro, según representante del Congreso de Estados Unidos. Lo que ya te empieza a mostrar el mundo de las alianzas norteamericanas. Y el mundo de las alianzas norteamericanas es crucial para ver si se dirime esto, a saber, ¿quién va a encabezar la salida de la crisis mundial? ¿Lo hará China? Problemas de China. El principal problema de China es su inferioridad militar. La cubre parcialmente con una muy buena relación con la Unión Soviética, mejor dicho, con Rusia, aunque fallido, triste, con Rusia, que le provee de
un soporte de hecho objetivo mucho mayor que el que el propio China puede ofrecer. Y por otro lado, que hasta ahora China ha corrido por el lado fácil. ¿Qué quiere decir por el lado fácil? Ha corrido por un país que tiene fuerte, digamos, cantidad de mano de obra barata y por lo tanto puede tranquilamente, vamos a ofrecer productos a muy bajo precio apoyándose en eso. Y por otro lado, porque no aparecía como un rival de peso todavía. Es decir, porque aparecía como un rival al que la mayor parte de la gente no vio venir. Era una necesidad para las empresas norteamericanas, europeas, vamos a explotar chinos baratos, pero esto tiene esta consecuencia. Y la llegada de la administración Biden tiene como conclusión esta. Sí, bueno, hasta acá llegamos, ahora vamos a discutir en serio. Bien. Y ese me parece que es el nudo económico de la situación actual. Bien. Tenemos que cerrar. La semana que viene seguimos. Dale, pibe, un abrazo. Te mando un abrazo, chao, chao. Dale, pibe, un abrazo. Te mando un abrazo, chao, chao. Dale, pibe, un abrazo. Te mando un abrazo, chao, chao.